ya más precisa, aquí le dejo a Mauricio. Bueno, estamos muy agradecidos de la presencia del doctor Eguiguren. En realidad ha sido, por favor, ha sido un proceso que el propio Museo Barreto, como ya les decíamos en la mañana, ha venido encaminando desde el Departamento de Justicia y Solidaridad. Era muy importante este momento de reunión porque hace unos días, aunque todavía no se ha oficializado, se firmó el convenio de colaboración entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la REPAM, un convenio que trata de articular un deseo interinstitucional para trabajar conjuntamente en la dimensión de defensa y acompañamiento integral para el cuidado de la Panamazonía, especialmente los pueblos indígenas, en materia de derechos humanos. Él además es el relator especial para el tema de derechos indígenas, para todo el tema que creo que es claramente el tema central también de la accionar de la REPAM, y lo que estamos tratando es explorar los canales concretos sobre los cuales queremos avanzar. Yo les decía en la mañana, la REPAM tiene una escuela para la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos humanos, que ahorita tiene 13 territorios que están elaborando todo su proceso de documentación, y la idea es, con el apoyo tan cercano de la CIDH, ayudar a encaminar algunos de estos procesos a audiencias cuando sea necesario. Son las cosas que se han hablado, solicitar medidas cautelares, y como hablábamos ahora con el doctor Eguiguren, un poco su labor también es conocer algunas de las situaciones más acuciantes en todos los territorios, y nos comentaba que además del tema indígena, él está como responsable del caso de Brasil. Entonces hay muchos aspectos que se van a querer como encaminar conjuntamente. Queremos agradecerle que nos acompañe y darle la palabra. Es un proceso que inicia, pero que sentimos que es irreversible y que va tomando su propia fuerza en favor de los pueblos indígenas. Su presencia aquí creo que ya es un signo muy importante. Queremos pedirles pues un aplauso para él y darle la palabra. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, señor, por la presentación. Nada, muy breve, porque esto es una cosa espontánea, no se trata de interrumpir su trabajo. Solamente decirles que me parece para mí, me resulta para mí muy emotivo y a la vez muy entusiasmante tener este espacio inesperado. Yo he llegado a la comisión este año, por 4 años, espero bastante por hacer, tengo bastante por aprender. Tengo la relatoría efectivamente de pueblos indígenas, que es la relatoría más antigua, la primera que creó la comisión allá por el año 90. Y bueno, tengo también la de personas LGBTI, y tengo algunos países donde no hay problema, no pasa nada, o sea, Venezuela, Brasil, Honduras. Entonces la verdad que sí, son cosas muy simples. Pero el tema de pueblos indígenas, pues me permite hacer algunos comentarios, ¿no? Yo creo, no soy un experto en la materia, algo conocí a lo largo de mi vida, mi formación. Mi primera experiencia laboral durante muchísimos años fue acá en Perú, en DEFO, trabajando en el área de proyectos de promoción, donde trabajé con muchos grupos de la Iglesia Católica y de otras iglesias con fundaciones internacionales, y donde vimos también muchos temas, eran otros, claro está, de pueblos indígenas. Me acuerdo que trabajó con el CAP en la Amazonía y algunos otros grupos en el Cusco y en otras zonas del país, y con muchos misioneros y con muchos grupos de la iglesia, que eran quienes tenían pues y tienen el gran contacto con la población que está allí, que necesita que... Es una llamada en extranjero, pero bueno, ahí queda, entonces creo que es muy importante este trabajo, porque hablar de poblaciones vulnerables, están acosadas, necesitan apoyo, alianzas, un poco interlocutores y también mediadores. Yo les digo con toda sinceridad, soy bastante directo, bastante transparente, bastante rudo y crudo a veces, pero lo peor que puede hacer uno es engañarse, ¿no? El sistema interamericano ha alcanzado grandes logros y ha hecho cosas muy importantes, pero tampoco podemos dejar de reconocer
que los casos en el sistema tardan años. Va a haber una gran descongestión este año de cosas que se han hecho en los últimos años, pero nosotros nos cansamos a veces de conocer de casos que pasaron hace 20 años, hace 15 años, hace 30 años, y que están en la comisión aún, y que llegarán a la corte donde pasarán 5 o 6 años más. Entonces, sí, faltan recursos humanos, hay mil razones que lo explican. También hay defectos, a veces hay burocratismo, la distancia, los idiomas, en fin. Por eso, sin perder de vista los casos, yo en lo personal tengo interés en potenciar los otros mecanismos que también tiene la comisión. Por ejemplo, las audiencias, como estábamos conversando antes, son un espacio donde se visibilizan problemas, se transmite en directo por internet y a veces millones de personas. Si me da recibir, por favor, es una internacional. Aló. Aló. ¿Aló? Quiero decir que me dan después. Si se me pudieran llamar después, o en media hora. Se está cortando, parece. Bueno, entonces digo, las audiencias permiten visibilizar problemas, a veces tener una eficacia más de impacto. Ustedes como personas de comunicación lo saben, pero también el rol que pueda tener la comisión de mediación a veces, ¿no? Justo estábamos conversando, yo les acabamos de imprimir aquí en Perú con el apoyo de una institución de Dinamarca este informe de industrias que se conoce como industrias extractivas, que es un nombre más largo, pero ese informe importantísimo es dinamita, ¿no? Es dinamita, de verdad. O sea, así como en el nivel internacional el derecho a la consulta es el gran tema del OIT, yo personalmente pienso que la Comisión Interamericana y la Relatoría de Pueblos Indígenas con este informe sobre industrias extractivas tiene un tema que va a dar mucho por hacer en los próximos años y que es entrar de lleno en un conflicto, en un área de conflicto. Porque la política de muchos de los países latinoamericanos, con un esquema esencialmente neoliberal, es pues a veces atraer a la inversión a ciegas y sin demasiadas reglas. Yo he conversado a veces con empresas y veo que hay empresas extranjeras que manejan ciertos estándares internacionales a los cuales se han acostumbrado, pero que ya cuando uno conversa con cierta confianza dice, pero ¿qué te voy a decir? Si aquí, o si en tu país, o en sus países, me ponen una valla más baja, yo feliz, voy a gastar menos, ¿no? Entonces, muchas veces el problema viene desde nuestros estados, que colocan vallas bajas en términos ambientales, en temas de derechos de los pueblos indígenas, que no tienen demasiado interés en avanzar en procesos de titulación ni de participación. Y claro, plantearle ciertas pautas. Este informe de industrias extractivas plantea algunos ejes bastante interesantes, hay algunos avances incluso sobre responsabilidad de las empresas, en fin, yo creo que es un buen informe, fue hecho en la gestión anterior, estamos en una línea de difundirlo, pero es meterse en el centro de un tema de debate donde las poblaciones indígenas necesitan también apoyos, alianzas, no solo para conocer sus derechos, sino para crear conciencia en la sociedad. Que las políticas, o sea, que uno no está en contra de la inversión ni del desarrollo, pero sí de determinado tipo de inversión o determinado tipo de desarrollo que ponga a la persona como centro, en este caso los pueblos indígenas en estos territorios que tienen la mala suerte de hoy ser foco de interés, de avaricia, de que cuando más tierra se presuma como vacía mejor, y se va avanzando y como se irán yendo y se irán aislando y quieren seguir en aislamiento, y dicen algunos, claro, que sí en aislamiento, que se vayan más lejos, que se vayan más lejos y que dejen la cancha vacía, ¿no? Hay que reconocer también, y yo lo siento de mi experiencia de trabajo como organizaciones de la sociedad civil, que uno tiene que ser muy cuidadoso cuando apoya causas y habla un poco en nombre de otros, porque lo mejor es dejar que hablen los que tienen que hablar, y que uno puede ser un vehículo intermedio para la defensa de sus derechos, pero creando un puente, no sustituyendo, porque a veces se confunden un poco derechos e intereses. Yo en algunos contactos que he tenido, no como relator porque soy muy nuevo, pero sí en otras experiencias en mi vida, yo me doy cuenta que a veces se quiere simplificar la cosa y decir
los pueblos indígenas están en contra de todo tipo de presencia. Bueno, no necesariamente. En muchos casos lo que dicen es que si se va a venir a hacer algo, yo quiero que eso también, además de que me respete, me beneficie también a mí, a mi familia, a mis hijos, me permita progresar. A mí de qué me sirve que haya una explotación petrolera si yo no voy a trabajar en eso, o yo no exploto minerales, a mí de qué me sirve eso. Pero si encima me pasa por encima, pero yo no es que no quiero que haya algo, yo quiero que haya algo pero que me respete como persona, mi identidad, mi cultura, mi idiosincrasia, y que me permita mejorar, que a mí también me beneficie. Es muy fácil poner un dilema de decirle a la gente, bueno, somos tantos millones de personas y el gas o el petróleo o la minería nos va a traer impuestos que van a servir para hacer obras. Y al otro lado está este grupo pequeñito de gente que dice que no quiere nada. Bueno, juguemos en términos democráticos. ¿Qué piensa la mayoría? Y pasa por encima. Entonces, yo creo que no podemos perder de vista lo complejo de esto y que se necesita, desde organizaciones como esta, desde la misma comisión, a veces ser un poco puente, ser un poco mediador frente o con los estados y las organizaciones de la sociedad civil para pedir que se respeten ciertos derechos, ciertas reglas, ciertos estándares que por fe, por convicción, por cultura, entendemos que es lo mínimo que se puede dar o reconocer a seres humanos. Entonces, yo, como les digo, creo que tenemos que seguir viendo los casos que llegan a la comisión, pero paralelamente creo que hay que ser muy dinámicos, muy activos, muy proactivos en prevención, en espacios de diálogo, en espacios de denuncia que puedan frenar la violación de los derechos sin esperar a que se produzca, porque cuando se produce tarda muchos años en procesarlo, tarda muchos años todavía en procesarlo. Y la difusión, la comunicación, yo creo que es un gran vehículo, no solo de capacitación, sino también para que las cosas se conozcan. Muchas de las cosas que pasan en estos territorios más lejanos, es difícil que lleguen, a veces no hay interés en difundirlo porque choca con intereses económicos, choca con intereses políticos, no nos engañemos. Entonces, de eso se trata. Yo en lo que pueda colaborar a sus órdenes. La comisión necesita casualmente este tipo de fuentes, este tipo de contactos, este tipo de conocer, porque nosotros estamos un poco a lo que nos llega, nosotros no buscamos. En la relatoría de pueblos indígenas, para darles un ejemplo, hay como colaboración al relator, que también yo soy a tiempo parcial, una persona que dirige varias otras tareas y una becaria. Esa es la relatoría de los pueblos indígenas. Y tenemos la suerte de tener una becaria y otras que ni eso tienen. Entonces, se tiene que vivir de la información, del contacto que las organizaciones te proporcionan. Y esta alianza, este sumar esfuerzos, pues para nosotros lo valoramos muchísimo, muchísimo. Y bueno, de mi parte, toda la disposición para colaborar, agradecerles por recibirme y veremos en qué podemos ser útiles y reproducir la influencia, la difusión en esta causa, que es defender la Amazonía, el medio ambiente, los pueblos indígenas y sobre todo un desarrollo humano, un desarrollo al servicio de las personas y una inversión que sea responsable y no que venga a saquear, a filmar, a explotar, o como siempre digo, que a veces viene a hacer en nuestros países lo que no los dejan hacer o no se atreverían a hacer en su país. Gracias.